Bueno, empezamos ya con la unidad 19. En este caso, recordad que nos centramos en una parte que se relaciona con el tema anterior, ¿vale? En este caso vamos a hacer los primeros auxilios que se deben hacer exclusivamente, bueno, exclusivamente, pero más de forma detallada, en las convulsiones, ¿vale? Para ello vamos a hacer una breve introducción sobre qué son en sí los cuadros convulsivos, ¿vale? Aquí os lo explico un poquito. Las convulsiones son contracciones enérgicas e involuntarias. Seguramente alguna vez en vuestra vida habéis visto una convulsión, ya bien sea habréis presenciado o si no en la tele, muchas veces no se ha podido ver una serie, alguna película. ¿Qué es lo que vemos en las convulsiones? Son contracciones enérgicas involuntarias. La persona muchas veces está inconsciente, ¿vale? Entonces, los músculos lo que hacen es tener mucha energía en ese momento, ¿vale? Normalmente son secundarias a descargas cerebrales que se originan por una irritación de los centros nerviosos. Es decir, el sistema nervioso central, que está formado, aquí os lo he resumido mucho, ¿vale? Esto lo habréis visto en anatomía, ¿vale? El sistema nervioso central, por algún problema, está en una situación que produce esas descargas, ¿vale? Entonces, normalmente si nosotros tenemos la voluntad de hacer un movimiento, los movimientos son suaves, son coordinados, ¿vale? Cuando nos movemos no nos movemos normalmente, porque hay gente de todo tipo, pero bueno, no nos movemos de forma brusca, ¿vale? Pero sí que cuando suceden las convulsiones puede pasar que se produzcan los movimientos así característicos. ¿Cuándo suele pasar? Pues cuando las funciones normales del encéfalo, ¿vale? Están afectadas pues, por una lesión, una infección, una enfermedad, ¿vale? Y entonces la actividad eléctrica del encéfalo se vuelve irregular, ¿vale? ¿Qué es lo que nos produce esa irregularidad? Pues esas contracciones. Esto que os explico es muy de forma genérica para que podáis entender por qué se produce el movimiento así, ¿vale? Eh, Normalmente son de comienzo brusco y duran poco, ¿vale? Normalmente duran poco. Sí que es verdad que ha habido veces que hemos tenido pacientes que no han cedido, ¿vale? En esos casos en los que no han cedido se les produce, por ejemplo, una sedación para que podamos realizar una serie de técnicas hasta que veamos cuál es el problema que está originando esa convulsión y podamos atacarlo sin que la persona esté convulsionando todo el tiempo. Os hablo, por ejemplo, de una persona que tenga un tumor cerebral que le esté produciendo unas convulsiones, hasta que no sepamos que no puede ir a un TAC y se le pueda ver en el TAC craneal que es el problema que lo está originando, es un tumor, no vamos a tener a la persona convulsionando constantemente, ¿vale? Entonces ahí, por ejemplo, se le pondría medicación para relajarlo, ¿vale? Entonces, suelen ser en general de comienzo brusco y breves y pueden ser de varios tipos, ¿vale? Lo habréis escuchado muchas veces. Unas convulsiones tónico-clónicas. Bueno, pues aquí son un poco las diferencias, ¿vale? Tónicas, primer tipo, pues son contracturas persistentes de los músculos, ¿vale? Las clónicas, por ejemplo, son las que normalmente habréis visto con más frecuencia, que son movimientos amplios y rítmicos, ¿no? Que sería como extender y flexionar las extremidades, unas sacudidas musculares. Esta es la que normalmente se visualiza con más facilidad. Y luego hay otras, ¿vale? Que cursan con hipotonía, con flacidez, con falta de esta contractura persistente que os hablo antes, de ese movimiento brusco. Y también esto os digo que son los tres tipos, pero también se combinan entre ellos, porque es muy común tener, por ejemplo, un paciente que haya hecho una convulsión tónico-clónica, que sería la combinación de las dos, ¿vale? Os lo explico porque debéis tener conocimiento en este aspecto, no es una cosa que debáis diagnosticar, ¿vale? Repito siempre lo mismo, tenéis que ser personas cultas en el mundo sanitario. No nos vale ya que digamos, ha hecho una convulsión tónico-clónica y no sepamos de qué nos hablan, ¿vale? Normalmente las convulsiones, las personas que padecen epilepsia, por ejemplo, saben cómo les suele provocar saben cómo suelen convulsionar, ¿no? Siempre tienen un mismo patrón. Pero en general tenemos varios tipos de convulsiones. Y ahora vamos a hablar de ese tipo de convulsiones según la extensión corporal a la que afectan. Por ejemplo, puede ser que solo afecten a un lado del cuerpo. Entonces serían las unilaterales. Las que afectarían a todo el cuerpo, las generalizadas. Parciales, solo a una zona corporal.
Pero tenemos que entender que la convulsión en sí no es una enfermedad, sino es algo está pasando y hay una manifestación que lo demuestra. ¿Qué es esa manifestación? La convulsión. ¿Pero qué es lo que está pasando? Pues tendremos que verlo. Esto os lo engancho con el tema, ¿vale? Anterior. Fijaros que son muy similares. ¿Qué podemos tener? Pues una infección, puede una meningitis, un tétanos que le esté haciendo convulsionar a la persona, un trastorno metabólico. A ver si nos acordamos cuáles eran. Pues, por ejemplo, una hipoglucemia o una hiperglucemia excesiva nos puede llevar a una convulsión. ¿A qué nos puede llevar? A una alteración de la consciencia. Y entre esas alteraciones de la consciencia, recordad que esto se encuentra, ¿vale? Intoxicaciones, ¿vale? De todo tipo, por drogas, por alcohol, por plomo. Yo tengo que decir que de las que más he visto son por drogas, sobre todo una sobredosis por drogas que hace un daño cerebral, pues convulsionan, ¿vale? Falta de oxígeno en el cerebro, también la hipoxia. Traumatismos craneoencefales, los TCs también. Aquí fiebre elevada y las insolaciones. Os los he separado para que os acordéis de que los niños, cuando tienen la fiebre elevada, siempre están en riesgo de sufrir esas convulsiones, los niños especialmente más pequeños. Y las insolaciones, no nos tenemos que olvidar que, por ejemplo, si presenciamos una convulsión en una playa, es una cosa absolutamente normal que está dentro de las posibilidades. ¿Por qué? Pues porque tenemos una persona deshidratada probablemente por el exceso de sol y por el aumento de la temperatura, ¡pum! Tenemos aquí un campo abierto, ¿no? Que puede ser que convulsione por ello. Enfermedades del sistema nervioso central en general, como por ejemplo una epilepsia, ¿vale? Ya esto nos centramos un poco en el tema de eh, qué afecta en sí al sistema nervioso central, no infecciones, ¿vale? Enfermedades propias, como podría ser una zona del cerebro con una mancha que produce convulsiones, ¿vale? Un color distinto, un pequeño problema de irrigación en esa parte de base, ¿vale? Situaciones que son anormales del sistema nervioso central, pero no únicamente infecciones, que ese es el primero que os he puesto, ¿vale? Lesiones que ocupan espacio como tumores. Pues yo tengo, por ejemplo, un tumor que está afectando un cerebro, presionando y limitando el espacio de una zona, pues probablemente esa zona al final la persona la manifieste con una convulsión. Y es muy común, por ejemplo, primeros diagnósticos de este tipo de tumores, este tipo de cánceres, por una convulsión. La persona convulsiona, no ha convulsionado nunca, no tiene antecedentes de epilepsia, no tiene nada, de repente convulsiona, se hace un estudio y se descubre que tiene un tumor, ¿vale? Lo del ocupar el espacio, acordaros en el tema anterior que también vimos lo que podía producir una hemorragia, una disminución del espacio que había que drenarlo por eso mismo, ¿vale? Porque si yo tengo el cerebro completamente presionado y demás por un exceso de sangre, me puede llegar a producir una convulsión, ¿vale? Asimismo, el ictus en general, tanto isquémico como hemorrágico, ¿vale? También puede producir convulsiones. Ya no solamente que la sangre me ocupe un espacio, sino que también el hecho de sangrar puede producir la convulsión, ¿vale? Todo está esto muy relacionado con el tema anterior. Todo lo dicho nos obliga siempre a que se traslade al paciente a un centro sanitario. Muchas veces puede pasar, ¿vale?, que el paciente haga una relajación de esfínteres, ¿vale? Una relajación de esfínteres es pierde el control sobre el esfínter de la micción y la defecación. Ahora un poquito más adelante vamos a hablar sobre ello.